buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma. La red de Pedro. Parece que ya te la hackearon, ¿no? Por ahí dicen, cuéntalo. Sí, la red de Pedro, grupo de evangelización. No es que esté hackeada, había otro grupo anterior que se llama igual, pero es de música y es católico también. Pero Ok, nosotros es la red de Pedro, grupo de evangelización. Así de sencillo. perfecto. Junto con la plataforma Hablar de Todo, pero cristianamente. Una vez más, bienvenidos sean todos ustedes, nuestros seguidores de nuestras plataformas. Hoy tenemos la última clase, la 9ª clase sobre introducción a las Sagradas Escrituras. Nosotros, el hermano Salvador y un servidor, les dimos nada más como una pinceladita, ¿eh? Una pincelada de las Sagradas Escrituras, porque profundizar la palabra de Dios mínimo nos lleva 3 a 4 años, mínimo. Según los teólogos, según las personas que se están preparando para el orden sacerdotal, ya sea en el diaconado transitorio, diaconado permanente, o en el caso del sacerdote que está estudiando también después de su bachiller en teología, tiene la licenciatura, después viene el doctorado, quienes están en la parte de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, por eso las Sagradas Escrituras no es fácil de entender, no es fácil de comprender, porque tiene muchos elementos, tiene muchos simbolismos. Y hoy vamos a terminar con esta bellísima clase sobre el libro del Apocalipsis. Y para esto nos vamos a poner en la presencia de nuestro Padre Dios, para que nos ilumine y nos dé la capacidad de entender qué es lo que nos transmite el Espíritu Santo a través del hermano Salvador, a través de un servidor, el autor, escritor Pablo de Tarso. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar las Sagradas Escrituras sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Tú siendo Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, chavita, aquí pues tenemos este bellísimo libro que es el Apocalipsis, ¿verdad? Mas sin embargo, no tengamos miedo, no tengamos miedo a lo que nos transmiten, a lo que nos dicen, pues aquellos que están presentes en nuestras vidas, ¿verdad? Tiene mucho simbolismo, tiene muchas cosas que hay que ir viendo, pero no con miedo, sino que a través de la revelación que se hace en este bellísimo libro del Apocalipsis, entendamos y comprendamos, perdón, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros le demos el sentido verdadero a este libro al cual vamos a estudiar como última clase. Dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. En el versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Por eso siempre se maneja 7 simbolismos, se maneja el número 7 porque el número 7 es perfecto, el número 7 tiene tanto significado que nuestro hermano Salvador nos va a decir, nos va a hablar. Hermano Chava, hermano Chavita, tienes toda la palabra. Muy amable, gracias, Padre. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestras diapositivas, con nuestras... Ay, Dios. Tengo que quitar todo esto porque luego se ven marcas. Okay. Ahora sí. Un libro de miedo, Padre. El libro de Apocalipsis para mucha gente es un libro de miedo y no es de miedo, es que hay que entenderlo. Mire, yo siempre pienso que es como un padre que va a llegar a una casa donde hay 2 hijos que lo están esperando. Uno de ellos se portó mal en la escuela y ya la mamá ya tiene el reporte para que le den el castigo. La mamá no quiere ejercerlo, pero sí deja que el papá lo ejerza.
Y el hijo que se portó mal tiene miedo que llegue el padre. Pero el hijo que se portó bien, yo pienso que espera hasta un premio, un abrazo. Igualmente el libro del Apocalipsis es un libro donde esperamos a Jesús como el culmen de la historia del ser humano, el culmen de la historia de la salvación o la plenitud de la historia de la salvación. Para los que se portan mal, sí es un libro de miedo. Para los que no se portan mal y quieren buscar la presencia de Dios, es un libro de bendición. No me acuerdo ahorita la cita bíblica, pero San Pablo a Timoteo, si no mal recuerdo, dice, para aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está en Timoteo, no me acuerdo la cita ahorita, sería cuestión de buscarla con calma, pero dice, para aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar con esta diapositiva y vamos a ver que este libro es un libro complicado. Yo le decía hace rato fuera del aire al padre que hay dos libros que son complicados, el primero y el último. Y el último es un libro tan complicado que hubo hombres en la historia de la iglesia, un tal Cirinio, creo que se llama, otro Eusebio de, no me acuerdo no, el otro, Eusebio, el otro Eusebio. Él los rechazó y dijo que el Apocalipsis no era de Capadocia, Eusebio de Capadocia, no me acuerdo, pero él lo rechazó este libro. Y hubo varios más, pero otros como San Ireneo, San Jerónimo, lo aceptaron. Es más, llegó, creo que leí que también Lutero, Martín Lutero, lo había rechazado porque no lo había entendido. Entonces, es un libro un poquito complicado, sí, pero vamos a tratar de agarrar la madeja para que usted no tenga miedo de este libro. Claro. Es un libro en clave. ¿Por qué es un libro en clave? Es que tenemos que irnos al trasfondo de cómo se escribió. Estamos hablando que el Imperio Romano mató a todos los seguidores de Jesús. Entonces, a todos los de los 12 apóstoles y aún Pablo, que no era de los apóstoles, como vimos la vez pasada, del grupo de los 12, los mandaron matar en martirio. Entonces, este libro, quien lo escribió, que fue Juan, ahorita vamos a ver un trasfondo de Juan, cómo mandar un mensaje a la iglesia de lo que estaba Jesús hablando en ese momento para sus necesidades de esperanza sin que el imperio romano lo destruyera. A Juan lo habían desterrado a una isla de Patmos, ahorita vamos a ver la ubicación, la isla de Patmos, que está en Asia, enfrente de Turquía y entre Grecia, más o menos, y esa lejanía era para aislarlo, para que no predicara, pero él, la sabiduría de Dios fue más sabia que la del hombre, y sacó este mensaje en clave, que solamente los judíos que tenían la mentalidad del libro de Daniel podrían entender más fácilmente este libro de Apocalipsis, que es un libro clave, ¿verdad? Yo quiero decirles a todos los que tienen miedo a leer este libro que es un libro de esperanza. Como en las películas, el bien siempre gana. Y claro, continuamos, nuestro Señor, que es el Señor, autor, consumador de la historia, es el vencedor. Y en este libro da a entender la lucha entre el bien y el mal. Y al final, quien va a ganar es Jesucristo. Y va a reinar con aquellos que lo siguieron, ¿verdad? Como dice también Apocalipsis 16, dice que el enemigo, el anticristo, el falso profeta pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que con Él están, dice, son los que son fieles. Entonces, es un libro de triunfo y de esperanza. Quiero, las personas que tienen miedo a este libro, lean estas citas bíblicas que tengo aquí hoy, Tesalonicenses capítulo 1, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Fíjense lo que dice, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó entre los muertos. O sea, Jesús nos libera de la ira, del juicio, de la cólera venidera. Él es el que dice que no va a haber castigo para los que son de él. Pero también en Tesalonicenses, capítulos de la misma carta, 5, verso 9, dice, pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, la salvación no es condenación. El castigo es para los que se portaron mal, para los que rechazaron a Cristo. Dice Jesús, tienen pecado porque no creen en mí.
Entonces, la condenación es de aquellos que rechazaron a Cristo. Dice en Juan, creo que al final del capítulo 3, y la ira de Dios permanece sobre aquellos que lo rechazaron, ¿sí? Entonces, ya tenemos una perspectiva de que el libro de Apocalipsis no es totalmente un libro de miedo. Miedo para los que se portan mal, ¿sí? Y severo es el juicio de Dios, pero más grande es la misericordia de Dios. La palabra escatología no viene en no viene en Apocalipsis, no viene en la Biblia, pero ¿qué significa? Escatos es lo último. Padre, ¿le digo qué significa escatología o no se los digo? Dilo. Popó. Escatos significa algo que es lo último, lo que sale del hombre, lo final. Así, eso es lo que significa escatología, lo último, la popó, así es lo correcto, ¿verdad? Pero para nosotros los católicos, la palabra escatología significa los eventos últimos de la historia de la salvación. Por otro lado, no la tengo, no la escribí, pero hay una palabra que debe estar muy fuerte con nosotros y es la palabra presencia, que en griego se dice parusía. La parusía, la presencia de nuestro Señor. Cuando Él se haga presente otra vez, porque dice en Apocalipsis que todo ojo lo verá, capítulo 1, sin mal recuerdo, verso 5. Hay otra cita bíblica que el padre se brincó, porque él leyó del 1, 2, se brincó el 3, y luego continuó en el 4, pero en el verso 3 dice allí, dichosos aquellos que oigan estas profecías, felices, alégrense. ¿Por qué? Porque es las esperanzas que tenemos, ¿verdad? Si ustedes quieren ver algo sobre el fin del mundo, más que Apocalipsis, deberían de ver estos evangelios. Yo veo más cosas escatológicas en los evangelios que aún en el mismo Apocalipsis. Y se me hacen más prácticas estas. Aunque los tres evangelios sinópticos hablan de lo mismo, sería correcto, ¿cómo se dice? Sería lo más correcto clarificar que en los tres habla de dos acontecimientos, el de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del fin de los tiempos, o sea, la culminación. Y Jesús habla de que va a haber terremotos, que va a haber hambre, guerras, pero él llega a decir que una de las primeras señales es que habrá falsos profetas y falsos cristos. Cuando decimos falsos profetas, estamos hablando de personas que vienen con un mensaje parecido al de Jesús, pero que no son de parte de Jesús. Gente que se autonombra profeta. Y hoy en día hay una cuestión muy fuerte en varias de las ramas del cristianismo, que escuelas de profecía y que no sé cuánta cosa. Y yo la verdad les tengo miedo con esta gente porque en vez de ayudar confunden aún videntes y falsos videntes. Entonces, tenemos algo certero que es la Sagrada Escritura. Hay otra palabra que es el Cristo, falsos Cristos. Y hay personas que llegan a pensar, se va a aparecer Jesús con una barba blanca o con un manto blanco y son falsos Cristos. No, la palabra Cristo significa falso lleno de Dios, falso ungido, falso carismático, falsa persona que dice que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dejó el Espíritu Santo en la iglesia, sobre la iglesia, en la iglesia, especialmente en el pueblo de Dios que viene siendo tanto los ordenados, obispos, presbíteros y diáconos. Estoy hablando del Papa, de los cardenales también, que ellos son los que tienen la unción del Espíritu Santo para gobernar el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, el sacerdocio común, que somos los laicos, y en ellos. Pero hay gente que dentro de nosotros dice que ya recibió una unción del Espíritu Santo súper tremenda, esos son falsos cristos, y hacen cosas ridículas que van contra la Escritura o contra el magisterio de la iglesia. Esa es la primera señal que Jesús advierte de no hacer caso a los falsos cristos. Claro. Entonces, vamos a continuar, porque si no... Fíjate, Chavita, que en esa parte de la escatología, lo que tú mencionabas, lo último, es el fundamento de la esperanza y el gozo cristiano al cual nosotros estamos llamados, ¿no? Y toda la revelación, todo lo que Dios nos da es a través de eso, de la historia de la salvación, porque la historia de la salvación es esperanza y gozo. Cuando hay una persona que muere, decimos, resígnese, no se tiene que resignar. Tenemos que esperar la resurrección de los muertos, ¿no? Por eso, toda la historia de la salvación es esa esperanza y ese gozo que vamos encaminados a esa salvación y ante todo el darnos
el darnos, el entender, el comprender lo que Dios nos transmite, ¿no? Así es. Fíjese, padre, que dice en la carta de Juan, capítulo 3, verso 3, déjame leerlo directamente, dice que con los que tenemos esta esperanza, nos purificamos, o sea, la venida del Señor, los que estamos esperando al Señor, tratamos de santificarnos más y más. Igualmente las personas, dice que una persona cuando ve venir la lluvia y está sembrando, se da la recia para sembrar mejor. Igualmente, cuando vemos que Cristo va a venir pronto, tenemos que darnos la recia a evangelizar. Entonces, Exactamente. ¿cuándo va a venir el Señor? Yo no voy a poner fechas. En los libros que leímos, que vimos ahorita hace rato, que viene siendo, a ver, vamos a ver, lo que estábamos viendo ahorita, Mateo, Marcos Lucas. y Lucas, los tres comienzan, porque es el mismo hecho, llegan con Jesús y le enseñan el templo y le preguntan, ¿cuándo sucederá? Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y le preguntan, maestro, ¿y cuándo va a suceder? Ellos buscaban una fecha. Jesús nunca les dio fechas, les dio señales. El Claro. error de Roosevelt, de los testigos de Jehová, de Miller, de los adventistas, de Elena Ed White y otros más, es que han puesto fechas. Y las fechas no, son signos y señales. Y las señales pueden aparecer y desaparecer y pueden atenuarse o pueden disminuir, pero al final tiene que suceder. Entonces, ahorita la crisis está terrible. Yo veo que hay una crisis social, hay una crisis mundial, una crisis de agua, una crisis de todo tipo, pero hay señales que nos están diciendo pronto va a suceder. ¿Cuándo? No lo sé. Mañana, pasado, en 10 años, en 100 años, no lo sé, pero va a suceder, sí. Él tiene que venir. Es la promesa que tenemos. Claro. Ahora, padre, la palabra Apocalipsis significa revelación, es decir, quitar el velo. ¿Cómo es posible que un libro que es de quitar el velo, de descubrir los secretos de Dios, esté más secreto que nada, más oculto que nada? Aquí está la isla de Patmos, en un puntito. Ahorita vamos a empezar a desmenuzar un poquito más. Está aquí Turquía. ¿Dónde está Turquía? ¿Dónde está? Por aquí está Turquía. Aquí está Éfeso. Y por aquí está Grecia, si no mal recuerdo. Aquí está Grecia, Turquía, aquí está Turquía. Entonces, este es el mar Egeo. Y aquí está, desterrado, para que nadie sepa el secreto de Dios. Esa era la meta. Creo que era Diocleciano, el emperador que estaba en el tiempo de San Juan. Y escribió también San Juan, otros libros, vamos a verlo. Muy bien. La autoría sabemos que es San Juan, pero se le atribuye el Evangelio y las 3 cartas. Hay unos que difieren, yo no me voy a meter en esa controversia. Por la tradición sabemos que él estaba en Éfeso y se cree que la Virgen María estaba junto con él. Qué casualidad que Lucas tenía a la Virgen María y San Juan después al final también la tuvo y te dice que María estuvo ahí en Éfeso cuando fue asunta al cielo. ¿Quién era Juan? Juan era el discípulo armado, era uno de los 12, era el más joven, era el que no murió mártir y era el que murió más viejo. Según dice, no me acuerdo, uno de sus discípulos, si no mal recuerdo, era Policarpo o Ignacio de Antioquía, que era un anciano y que hablaba su mensaje del amor, que ámense, 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 pero él tenía un problema físico también, era artrítico, tenía artritis. Para los que sufren de artritis ya tienen un patrón ahí, San Juan Evangelista o el del Apocalipsis. Así que imagínate, médico, cúrate a ti mismo. Sanó al paralítico en la puerta de la Hermosa, pero eso no se sanaba de artritis. Ese es Claro. el sufrimiento que ofrecemos a Dios. Estaba padre como Santiago. Dicen que Santiago, cuando lo quisieron sepultar, no me acuerdo dónde leí eso, que las piernas se le doblaban porque él estaba tanto de rodillas y tenía callo tanto, de tanto estar en oración. Interesante. Bendito Bueno, Dios. vamos a ver. Padre, 4 interpretaciones del Apocalipsis. Esto es muy importante. Interesante, es muy interesante eso. Sí, porque hay personas, yo tengo un familiar que yo le di Biblia, le di todo esto, y se me quedó en una de las interpretaciones, la futurista.
y no es que el Apocalipsis, y yo le he dicho, mira, estás confundido y que este y que lo otro, pero bueno, Dios lo bendiga. Ok, 4 interpretaciones. La preterista. Y muchas veces la Iglesia Católica participa también en ella con más énfasis. Y es la que dice que todos los acontecimientos del Apocalipsis sucedieron en el siglo primero, en el Imperio Romano. El anticristo era Nerón o los gobernadores posteriores, porque la palabra César significaba Dios en el tiempo del Imperio Romano. Esa es una interpretación. Pero si es así, entonces ya no tiene sentido en el futuro. Bueno, vamos a ver la otra, que es historicidad. Sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para toda la historia, especialmente la iglesia. En la iglesia. Entonces, ahí no nomás es preterista, sino también de la historia. O sea, que Dios en el Apocalipsis abarca toda la cuestión histórica y ahí se culmina. Hay un autor, no me acuerdo quién dice, que la bestia y el anticristo, perdónenme, pero dicen que son los masones o el comunismo. Le da una interpretación y concuerdan muchas cosas. Pero, vuelvo a repetir, hay otras 2 interpretaciones más. La futurista. Y en esta rama están los hermanos separados. Ellos, especialmente testigos de Jehová y todo esto, ellos se van más a que todo lo que viene en el Apocalipsis es hacia futuro. Y asustan a la gente y especialmente a nosotros los católicos incautos, porque ellos llegan a decir que probablemente el Apocalipsis está por suceder todo. Y lo acomodan de tal manera, y les voy a decir una cosa, sí puede estar acomodándose, pero ¿dónde quedaría las interpretaciones anteriores? Por otro punto, también la iglesia, nuestra iglesia católica, utiliza el idealista o trascendente, es decir, que el Apocalipsis es una alegoría de un combate espiritual entre el bien y el mal, que aún estamos nosotros metidos entre él y que nosotros también estamos o del lado de Dios o del lado del enemigo. Es una lucha, es un dualismo, se podría llamar así, pero las 4 interpretaciones son importantes y hay que intercalarlas en las 4 para no caer en un error de interpretación. Ahora, el libro, yo vuelvo a repetirle más a los evangelios que al Apocalipsis. Aunque es de esperanza, yo voy a basar como San Francisco de Asís le decía a sus frailes, no se metan a libros complicados, quédense mejor con los evangelios. Pero este libro es un libro de esperanza, nos da a entender que vencemos. ¿Algún comentario, padre? Lo veo con ganas de hablar. No, fíjate que aquí veo totalmente cuando pues muchos jóvenes estudiantes cuestionan todas estas cosas de Dios, cuestiones de la iglesia, de la Biblia. A ver, enséñeme usted. ¿Usted estuvo presente? Claro que no estuve presente. Por eso hay estilos. Está el Qumran, esa parte de eso hace esa historia y nos llevan a descubrir las cosas que se han escrito en las Sagradas Escrituras, ¿no? Yo sé que hay más y más y más y más y más rollos, pero ya lo que está escrito aquí está escrito y punto. Ya no podemos meter, ya no podemos quitar, porque es el canon que nos da la regla, la norma que nos da esto, ¿no? Entonces, por eso muchas veces muchos jóvenes del siglo XXI dicen, no, pues es que yo no creo en la Biblia, porque la Biblia es mitológica, la Biblia es una leyenda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante esta parte, lo que tú mencionas de las 4 cosas que tenemos que ver y irlas intercalando para entender y comprender hacia dónde tenemos que caminar con ese gozo, con esa esperanza y como decimos en diciembre, Maranataná, ven Señor Jesús, no tardes, ¿no? Así es, Maranata. Padre, hablando de jóvenes que tienen tantas dudas y todo esto, yo estoy al tanto de las redes sociales y hay veces que, pues, como dicen, me confieso, ¿verdad? Analizo y analizo y analizo y estoy viendo 2 problemas con las redes sociales. Una adicción, pero también hay una información totalmente errónea y falsa, saturando las redes sociales, desprestigiando el cristianismo, el catolicismo, doctrinas básicas y regulares, las echan a borda y digo, híjole, la gente que no tiene formación van a caer en esto y van a quedar Claro. atrapados en esto. Pero es lo que dice también en, creo que segunda Tesalonicenses 2,
10, 2, 9, por ahí dice, y el espíritu de error los llevará al engaño a todos los que no son del Señor, Pues ¿verdad? sí, Pero también dice en Timoteo 4:1, 1 Timoteo 4:1, que el Espíritu dice que en los últimos días habrá espíritus diabólicos engañadores. Entonces, pues no es raro que todo eso lo tengamos a pie de página ahorita. También me claro. preocupan los jóvenes, pero bueno, introducción. Vamos a verlo a grandes rasgos. No quiero meterme a muchos detalles, y sí me voy a meter a detalles, pero no a todos. Esta es la estructura que tiene el libro de Apocalipsis. Hay una parte, no lo investigué, donde dice San Juan, es las cosas que sucederán. Ay, ¿dónde estás? Okay. Las cosas que sucederán después de estas. Habla de dos cosas, un punto y luego brinca hacia otro. Entonces, hay una introducción donde Juan explica su revelación, que fue el día del Señor, ve a Cristo, se le manifiesta. Luego siguen los otros dos capítulos, 2 y 4, que hablan sobre las cartas de Apocalipsis, las cartas de las 7 iglesias, la manifestación de Dios en el trono de Dios. Le dice el ángel, sube acá, y lo lleva hacia donde está la presencia de Dios. Una manera simbólica, porque yo pienso que la gloria de Dios no es tan simple. Yo pienso que es más maravillosa, pero él lo trata de describir de una manera especial. El cordero, el león o cordero, dice Apocalipsis, porque dice que nadie podía abrir los sellos, el libro de los sellos, y dice San Juan, pobre, pues nadie va a abrir los sellos. Y entonces alguien le dijo, uno de los ancianos, mira, no te preocupes, el león de la tribu de Judá, dice que volteó y vio un cordero. ¿Era león o era cordero? Interesante. Los 7 sellos, las 7 trompetas, el dragón y la bestia, y las bestias, perdón, aquí la mujer del cielo, los vencedores, las 7 copas, la prostitución y la caída de Babilonia y la derrota y la nueva Jerusalén. Esta es la estructura del libro. Voy a ir a detalles, a varias cositas. Hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, 7 iglesias. Y cuando nosotros hablamos de estas 7 iglesias, la mayoría de los maestros de Biblia católicos, ellos trabajan con la interpretación de las iglesias de Asia, de las 7 iglesias de Asia. Pero hay una interpretación que me llama mucho la atención de un teólogo medio raro, pero consigue muchas cosas. Y es que él llega a decir que las 7 iglesias son 7 periodos de la iglesia. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, digo, la iglesia de Efeso es la iglesia deseable, la iglesia de los apóstoles. Y la describe con los sucesos de que perdió el primer amor, que como que perdió las ganas de evangelizar. La iglesia de Esmirna, que significa la palabra, Éfeso significa la iglesia deseable, pero Esmirna significa perfume de muerto, mirra. Y curiosamente ellos la sitúan en el año 100 al año 314, que significa la iglesia perseguida. Y curiosamente dice ahí, hay 10 días que van a ser enviados a la cárcel. Y estos 10 días, curiosamente, podrían coincidir con las 10 persecuciones del Imperio Romano a esa fecha, hasta Constantino. Entonces, puede ser que sea el periodo de la iglesia mártir, y habla de muerte y vida. Entonces, ahí dice, yo sé ¿cómo dice? Yo sé lo que sufres, iglesia, yo sé que parece como que estás muerta, pero estás viva. Entonces, ahí habla un poquito, y hay un premio, un castigo, hay un premio, pero también un reclamo de Dios. El siguiente periodo de la iglesia es Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio, pero al mismo tiempo en el griego significa pagano. Y es la iglesia que se queda con Constantino en el edicto de Milán. Y es una iglesia que ha mezclado, yo sé dónde mora Satanás. No, dice, yo sé dónde moras, iglesia, dónde está Satanás. Curiosamente, la iglesia católica recibe del emperador Constantino las famosas basílicas, que eran las casas de los reyes, y que donde se hacían los pecados más graves ahí, y después son las que pues, empiezan a construir las famosas basílicas. Y en este periodo la iglesia trata de cristianizar todo lo pagano.
Aún los ornamentos sacerdotales, los episcopales, que eran las togas del Senado romano, que a mí me gusta la idea porque es cristianizar lo pagano, no al revés, no el cristianismo regresamos a lo pagano, pero era cristianizar lo pagano. Lugares donde antes era un culto pagano, ahora es un culto cristiano. Sagrado. Ahora es al revés, parece como que las grandes basílicas que se han construido posteriores las han hecho bibliotecas, cantinas y todo en Europa. Es una descristianización terrible, pero bueno, ok. La que sigue es la iglesia de Teatira. Teatira significa un sacrificio continuo y es parte de la iglesia medieval, una iglesia que sufre por una cuestión de oscurantismo, ¿sí? El afán feudal y todo esto. Entonces, sigue la iglesia de Sardis, la iglesia de Sardis que significa los que son rescatados, en cierta manera los que salen de un rescate. Muchos decían que era probablemente la iglesia de la reforma de los protestantes, pero yo creo que no, más bien es de la contrarreforma. Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Ávila, y da detalles muy interesantes, ¿sí? Entonces, la iglesia de Sardes, que termina hasta el año 1500, curiosamente es el año donde empieza la iglesia de Filadelfia. Bueno, es una teoría, no es una cuestión dogmática, para que Claro. no me censuren con esto. Filadelfia, que significa la iglesia de amor fraterno, donde dice que se va a abrir una puerta y que no se va a cerrar. ¿Será acaso la evangelización en América? La evangelización, Ya la se evangelización cumplía. que hubo en Asia desde San Francisco Javier. O sea, a mí me da mucho que pensar con todo esto, ¿eh? O sea, yo sí creo que en cierta manera Recuerda, puede tener... Chavita, 1531, ¿qué aconteció en nuestro gran México? Nuestra Santísima Madre, la aparición. Ya Des, ahora en el 2031, los obispos, la Conferencia Episcopal Mexicana está preparando un evento muy importante para los 500 años de evangelización, ¿no? Ya, sí, veamos todos estos detalles, ¿no? También veamos que el mismo Apocalipsis menciona sobre esa mujer que aparece en el cielo, rodeada de estrellas. O sea, ya se está dando esa revelación, ya se dio esa revelación. Simplemente es creer que Dios viene a salvarnos, que Dios nos da la oportunidad de seguir adelante, ¿no? sí. Bueno, ahora tiene toda la razón. Ahorita a ver si podemos hablar algo sobre el capítulo 12 que habla sobre el dragón y la mujer. Curiosamente, este, la iglesia de la Odisea. Bueno, aquí ya son las 7 iglesias, se repitió, bueno, es la última, es una iglesia moderna, ¿sí? Pero una iglesia floja, una iglesia que ha perdido su fervor, una iglesia que anteriormente iba a misionar, por ejemplo, los frailes franciscanos que evangelizaban desde el puerto de la Veracruz hasta la Alta California, a pie y descalzos. Hoy los evangelizadores no queremos salir ni de la casa y queremos evangelizar desde internet o lo más confortable y cómodo, o no nos interesa, o hemos perdido totalmente las ganas de evangelizar. Eso, o quizás Dios no está hablando de que estamos, dice, ubícate iglesia, tú eres te crees vivo, pero estás ciego, pobre y desnudo. Así nos describe Dios. Entonces, pero es una interpretación un poquito muy radical, pero podría aterrizarse ahí, ¿verdad? Es una manera de interpretarla y es válida, es una teología un poquito válida, Claro. ¿verdad? Bueno, los 7 sellos, el primer sello, los primeros 4 sellos hablan de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y el detalle para mí en la interpretación que doy es que los 4 jinetes siempre se dan, siempre parece como ciclos. Empieza con la conquista, que es el blanco, el rojo, que es la guerra, el negro, que es en cierta manera, eh, se me fue la idea, el hambre, el negro es el hambre, sí, y el verde que viene siendo la peste, o sea, va uno concatenado con otro, o sea, un país conquista a otro, el conquistado hace guerra, no se trabaja el campo, no hay comida, pero por la guerra vienen las pestes. Yo siento que, pero va a haber un acontecimiento mundial muy parecido.
no esperemos ver jinetes en el cielo como la canción, y no, es una manera simbólica de dar a entender acontecimientos. Y cuando dice ángeles, no significa totalmente seres alados, sino cosas que Dios va a enviar. Entonces, una cuestión que va a enviar Dios. El quinto sello habla de los mártires que estaban en el altar, para los que dicen que no se le puede pedir a los que ya murieron y que Dios va a hacerles justicia, son los mártires, porque el altar habla muchos simbolismos litúrgicos, ahorita vamos a ver sobre eso. Desastres naturales, bueno, las trompetas, desastre en la tierra, desastre en el mar, desastre en las aguas, desastre en el cielo, los ayes, sí. Bueno, no quiero meter mucho, a ver, ok. La visión de la mujer y el dragón, la visión, aquí en el capítulo 12, qué casualidad que el capítulo 11, cuando termina, ve el arca de la alianza en el cielo. Y en el capítulo 12 describe como que, pues, los capítulos de la Sagrada Escritura se pusieron casi en el siglo 11, pero este texto del capítulo 11 y 12 iban juntos. Entonces dice que Juan vio en el cielo el arca de la alianza, el arca perdida, el arca del tiempo de Moisés, donde están los mandamientos, la vara de Aarón y el maná, que estaba cubierta de oro, estaba en el cielo. Claro. Pero en un parpadear de ojos, Juan ve una mujer vestida con la luz del sol, con la luna bajo sus pies y embarazada. Está hablando de María Inmaculada, que va a dar a luz, la Virgen de Guadalupe. Pero hay una gran batalla, dice que esta mujer, el demonio, el dragón, que él lo describe, que es la antigua serpiente, va a querer comerse el bebé. ¿Sabía usted, padre, que la palabra Herodes significa dragón? No. ¿Sabe? Significa dragón. Qué curioso que Herodes significa dragón en un idioma que encontré griego, aislado, encontré, y qué curioso, ¿no? Porque coincide con esta profecía. Entonces, pero el detalle es que Miguel sale a la defensa. Muchos llegan a decir que Miguel es Jesucristo. No puede ser, porque si es el bebé de esta mujer, ¿cómo es que está como ángel al mismo tiempo? No puede ser. Entonces, yo sé que San Miguel Arcángel, San Miguel es un arcángel, no es Jesucristo. Esa es una ideología adventista, una mentalidad testigos de Jehová, que la describió Miller, y llego a pensar que es una mentalidad media arriana del tiempo de Ar. Pero nosotros no creemos en eso. Entonces, hay un detalle de que a la mujer se le dan alas para volar al desierto, es decir, la palabra ir al desierto significa ir a buscar la voluntad de Dios, como Moisés, como Abraham, como Elías, que se fueron al desierto, como Juan, a buscar en oración, donde es escondido. Pero dice que el dragón enojado trata de destruirla y avienta sobre sus fauces un vómito de agua, que son las blasfemias. Pero lo curioso del caso es que la gente se la traga, el pueblo, la humanidad se va a tragar, y hoy en día nos las tragamos, mucha gente se traga las aguas del dragón, con la música, con las modas, con todo esto, se está tragando las blasfemias. Cada día oigo chistes de Dios, chistes que van en contra de la misericordia de Dios. Padre, estamos ya tarde, ay Dios. Las copas, uy, sería cuestión de hablar un chorro de cosas sobre cada una de ellas, ya el tiempo está sobre Siga nada más nosotros. que está ahí, chavita. Vamos a aterrizar lo que traigo. Ok. Vamos a ver los símbolos. Ok, aquí hay lo que se llama doxologías. Si ustedes se ponen a analizar el libro del Apocalipsis, encontramos muchos cánticos, muchas alabanzas, y son muy interesantes y muy importantes. Muchos, por ejemplo, la Comunidad Nueva Alianza de San Luis Potosí, muchos cantos los ha hecho, muchos salmos y cánticos los ha hecho, canciones muy bonitos. Y sería muy bueno porque son cantos para orar, son parecidos a los salmos. Sí, Ok. porque viene la liturgia de las horas, algunos Ujú, textos del textos, Apocalipsis. sí. Fíjense que hay un escritor que era un pastor protestante, Hank, no sé cómo se llama, sale en WTN. Él tiene un libro sobre las bodas del Cordero, él ya como católico,
Y él cuando empieza a leer la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, él empieza a encontrar simbolismos de la misa, como una cuestión litúrgica. Aquí tengo varios detalles sobre de esto que él habla y pues le hago publicidad a su libro porque la verdad está muy bueno. Cómo él compara la Sagrada Escritura, el libro de Apocalipsis con una cuestión litúrgica. Dice que en la misa está todo el Apocalipsis de una manera simbólica y muy fuerte, dice él. Bueno, vamos a ver qué sigue. Los colores, ¿sí? Blanco, en el Apocalipsis vamos a encontrar los colores. Acuérdense que vimos que era un libro simbólico: pureza, el negro desgracia, miseria, el rojo violencia, verde o amarillo o bermejo es muerte. Púrpura significa sacerdocio, pero no sacerdocio cristiano, sino un sacerdocio judío o un sacerdocio falso. Y la escarlata, que significa realeza. Entonces, aquí ya tenemos varios signos o símbolos que podíamos entender en la escritura. Números. Aquí el 1, pues el 1 y el 3 se refiere a Dios, Dios Trinidad, y lo encontramos en la escritura. Ahí vienen los de estos. Un medio, 3 medios y un medio y no sé qué. Él está hablando de 3 años y medio, la mitad de lo que llamamos la semana del profeta Daniel, la última semana. Y lo describe por medio de días o por medio de meses o por medio de años. El 3, vuelvo a repetir, significa la Trinidad, Dios. El 4 se refiere a lo terrenal o universal, o sea, cuando habla de los 4 seres que están en el trono de Dios, la autoridad que tiene Dios sobre la creación. ¿Sí? El 6, ay Dios, el 6, 6, 6, 6. La palabra 6 en hebreo, bueno, no es una palabra, es una letra, la letra Bao. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Bao, 6. Curiosamente, la letra Bao en hebreo, que los judíos tienen una cosa más, que a cada letra le dan un simbolismo. Y curiosamente, la letra Bao significa clavo o estaca. Y el libro 666 son 3 letras Bao. Es Bao, Bao es 3 V, o B o W, como quieran decirlo. Y estas 3 letras, curiosamente, Cristo es crucificado con 3 clavos. O sea, humanamente fue crucificado. O sea, los humanos crucificaron a Cristo. Claro. Entonces, ahí es un 666 en la cruz de Cristo. No es que esté Cristo en eso, sino que la humanidad lo crucificó, o sea, humanamente. Cuando decimos 6, es humano. Cuando habla del anticristo, que va a ser 666, está hablando que va a ser un ser humano, muy, muy humano, de entre los humanos, de entre los hombres, va a ser sacado. San Agustín llegaba a decir que era un híbrido entre demonio y humano. Y yo me atrevo a decir que va a ser un híbrido entre demonio, humano y máquina. O probablemente parte de la inteligencia artificial. No lo sé. No quiero dogmatizar, no quiero poner cosas fuertes ahí. El número 7, perfección. Cada vez que encontramos el número 7, los judíos tienen una base, no quiero decir el nombre de este libro, pero ellos, por eso se llama cabalístico, pero no quiero darle una cuestión supersticiosa, sino simbólica, para dar a entender. 12 significa universal, por eso Jesús escogió 12 apóstoles, 12 canastos que se llenaron con la multiplicación de los panes. 12 puertas significa que es una cuestión universal. Y la palabra 1000, que significa un número incontable, es el número más grande en griego, ya no hay más, ya son compuestos. Entonces, cuando dice 144,000, está hablando 12 apóstoles sobre las 12 tribus del Cordero, sobre el número más grande, 144,000. No es un libro, no es un número literal que digan, se van a salvar más 244,000. Eso es ridículo. No, no, no. Pero ya ven los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hay que entender este punto doctrinal de ellos tan absurdo. Pero ellos llegan a decir que solamente Cristo va a reinar en la tierra con los que se queden, pero él va a escoger un cuerpo que llaman ellos un cuerpo que gobierna, y que son los 144,000, van a ser como gobernadores o subreyes en la tierra, y desde el cielo van a estar reinando. Pues no, o sea, Cristo tiene el poder para reinar absoluto y perfectamente en el universo. No necesita ayudantes. Al contrario, dice la Biblia que nosotros somos copartícipes, somos hijos del gran rey. Entonces, pues, si sufrimos con él, dice San Pablo, reinaremos con él, dice Timoteo. Por supuesto, yo creo que es algo esencial, algo importante que nosotros debemos de entender, ¿verdad?
Es interesante que nos adentremos a las Sagradas Escrituras. Es interesante que lo que vemos en la televisión o algún documental, no nos quedemos solamente con eso. Vayamos, ante todo, vayamos a la fuente que es las Sagradas Escrituras, vayamos a libros que nos van a instruir, que nos van a decir realmente si pasó o no pasó. Vayamos, los que tienen la posibilidad de económicamente, o los que no la tenemos, pues pueden pedir algún donativo apoyo para viajar directamente a donde estuvo Jesucristo nuestro Señor, a donde estuvo Pablo, a donde estuvo Pedro, a donde estuvieron los apóstoles, para empaparnos de aquella historia, para empaparnos de aquellas situaciones, para empaparnos realmente y beber de la fuente que es Jesucristo nuestro Señor. No nos quedemos solamente con lo que me dice la televisión, como lo que me dice la plataforma. No, descubre, investiga, para que no nada más te quedes con lo que me presenta ese X científico que descubrió que es mentira las Sagradas Escrituras, que es invento de los curas, es invento de las monjas, es invento de los laicos, ¿no? Todo tiene su porqué, todo tiene su fin para el comienzo de cada uno de nosotros. Pues, Chavita, ojalá y que nuestro público se interese por ir al YouTube, ir a las 9 clases. Voy a dar el tema de San Juan. Voy a dar el tema de las cartas de San Pablo. Pues instrúyete a lo que el hermano Salvador nos iluminó, nos instruyó. Pues yo te agradezco de corazón, realmente estoy muy agradecido. Ojalá y que los que nos están escuchando, los que nos están viendo en nuestras plataformas, inviten a nuestro hermano Salvador a predicar, inviten a nuestro hermano Salvador a que les dé clases, a que los ilumine, porque laicos como nuestro hermano Salvador hay muy poquitos laicos comprometidos que quieren enseñarles sobre la palabra de Dios. Yo te agradezco, Salvador, por la gran oportunidad que me has brindado. Fíjate, iba a decir anteriormente que muchos ya no quieren salir de sus parroquias X para ir a evangelizar. A ti te conocí en tu mototaxi, que te ibas bajando con tus cosas religiosas para vender ahí en San Miguel Arcángel, ahí en Santa Fe. Te bajaste de tu mototaxi para poder predicar. Recuerdo que llevas tu Biblia, etcétera. Qué interesante. Hombres como tú, mujeres como tu esposa, tenemos que tener la Santa Madre Iglesia para que vayamos más allá. Pues una vez más, Chavita, te agradezco infinitamente el aporte, el estudio, el desmenuzar las Sagradas Escrituras y ante todo que nuestros seguidores les interese, porque sí me da un poquito de tristeza, de angustia, que nada más tengamos 50, 60, 70 vistas, habiendo muchísimos que necesitamos de la palabra de Dios. Ojalá que con esta llamada de atención te intereses en ver, en escuchar las clases que preparó el hermano Salvador, y ante todo un servidor, demostrarles y decirles que sí se puede. Te agradezco a ti, te agradezco a tu esposa por la paciencia y ante todo, esto es para darle honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana vamos a festejar Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ojalá que le demos un sentido importante a este misterio, a este bellísimo misterio. Que no vayamos nada más por ir. Si hay procesiones ahí en tu comunidad parroquial, ve con gran devoción. Viste a tus niñitos de blanco, a tus niñitas de blanquita, de angelitas, para que acompañen el Santísimo Sacramento del altar, que hoy en el siglo XXI necesitamos, que todo nuestro país, México, sea consagrado al cuerpo, a la sangre, al alma y la divinidad de nuestro Jesucristo. Chava, una vez más, te agradezco. Yo no tengo con qué pagarte, yo no tengo con qué. Dios te bendiga, que Dios te multiplique todo lo que tú necesitas. ¿Algún comentario? Híjole, padre, gracias por todo lo que pues lo hacemos sin ningún interés monetario. Como yo le dije una vez, mientras más se predique, yo he aprendido que entre más comparto, Dios más me llena. Entonces,
y el bautizado está comprometido a evangelizar donde quiera que esté. Entonces, pues gracias, Padre, yo la verdad por la oportunidad. Y yo estoy como el burrito de una película que sale de un mono verde, un ogro. Pregúntenme, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero evangelizar. Yo estoy así, yo estoy así. Hay veces que voy bien enfermo, por mi salud, y yo le digo a mi esposa, hay veces que termino una predicación, una plática, llego bien enfermo y me pongo y empiezo a dar tema y todo, y cuando termino vuelvo a recaer peor, pero durante el tema ni cuenta se dan que estoy malo. Y me acuerdo de un santo, San Vicente Ferrer, que así era. San Vicente Ferrer nomás empezaba a predicar y se reavivaba. Y yo le digo, pues quisiera que me tuvieran vivo. Padre, gracias. La verdad, una bendición su amistad, y mi esposa está agradecido también con usted. Dios los bendiga a todos. Pues gracias a ti, que Dios los bendiga, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, y en nombre del Espíritu Santo. Amén. Recuerden una vez más dar like a nuestras plataformas, tanto la del hermano Salvador como la mía, suscribirse en las dos plataformas, ante todo, compartir para llegar a los números o las gentes que necesitan que les hablemos de Jesucristo nuestro Señor. Pero ante todo, haz tus comentarios porque es importante. Si hay sacerdotes que van a ver este video, ustedes sacerdotes que están preparados, háganos observaciones, porque aquí la finalidad es crecer, crecer, crecer y no cometer tonterías, no cometer burradas. Queremos lo más posible ser rectos, ortodoxos, la moral, el culto, el dogma, el magisterio, ¿verdad? No nos queremos salir adelante. Adelante. Yo también, desde mi humanidad, si he cometido una cuestión de error doctrinal, yo acepto correctamente, yo quiero mantenerme dentro de la comunidad de la iglesia, y si hay alguna persona que tenga superioridad sobre mi conocimiento, yo acepto y puedo retractarme, ¿por qué no? Simplemente soy humano. Así es, Chavita, así es. Por eso es importante que comenten para avanzar, porque pensamos que estamos bien y bien y bien. Recuerdo que en los primeros videos me decían fuera por mi WhatsApp, padre, fíjese que la música, fíjese que esto, fíjese. Yo siento que estoy mejorando. A pesar de estos 6 meses que llevo en la plataforma, siento que estoy mejorando. Me falta más. Ante todo en la edición, ante todo en tantas cosas, pero vamos creciendo, ante todo para el reino de Dios. Pues bien, Chavita, nos vemos hasta el próximo video. Que Dios nos bendiga abundantemente. Hasta la vista. Próximo video. Bendiciones. Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Gracias.